En una ciudad olvidada por el tiempo, donde el concreto ocultaba las lágrimas del pasado y las rejas oxidadas hablaban de hombres rotos. Había una prisión rodeada de silencio. No silencio de paz, sino de resignación. Era un lugar donde los nombres se desvanecían, reemplazados por números, donde los sueños se ahorcaban en el rincón de una celda. Allí vivía Elías. Elías no era un criminal común. No nació malo, nació pobre, nació invisible. Desde niño cargó sobre su espalda la indiferencia de un mundo que aplaudía al fuerte y olvidaba al que caía. Un día, con hambre en el estómago y desesperación en los ojos, robó un trozo de pan. Y así comenzó su cadena. Pequeños delitos, pequeñas condenas. Y luego, una gran equivocación. Un delito que no cometió, pero que nadie se esforzó en aclarar. Sentenciado, encerrado, olvidado. Afuera la ciudad seguía girando. Autos pasaban, luces brillaban, y la gente sonreía sin saber que, en una celda sin luz, alguien oraba cada noche por perdón, por redención, por ser visto. Pero entonces, un día, algo sucedió. En una pequeña iglesia del barrio, una anciana leyó Hebreos 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Esa frase le quemó el pecho. Sintió que Dios le hablaba directamente. ¿Cómo puedo recordar a los presos si nunca los he visto?, se preguntó. Y así, impulsada por una fe sin lógica, se dirigió a la prisión. Al principio la miraron como loca. «¿Qué quiere aquí, abuela?», decían los guardias. Pero ella, con su voz firme, respondió: «He venido a visitar a mis hermanos». Y cada semana fue. Cantaba, oraba, escuchaba, llevaba pan, no pan para el cuerpo, sino para el alma. Compartía la palabra. Y cuando encontró a Elías, lo miró a los ojos y dijo: «Dios no te ha olvidado, yo tampoco». Elías lloró por primera vez en años, no porque alguien le trajera esperanza, sino porque alguien lo había recordado. Porque esa mujer, en su vejez, en su fragilidad, se encadenó espiritualmente con él. Lo trató no como un delincuente, sino como un hijo, como un hermano, como si ella misma estuviera presa junto a él. Esa conexión fue una semilla. Elías comenzó a cambiar, a leer, a predicar dentro de la prisión. Fundó un pequeño grupo bíblico y cuando cumplió su condena, salió con un nuevo propósito: ser voz de los que nadie quiere escuchar. Hoy Elías dirige un refugio para exconvictos. Les da trabajo, comida y, lo más importante, dignidad. Y en la entrada de su centro hay un cartel con letras grandes: «Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos». Hebreos 13:3. Y debajo, una foto de una anciana que creyó en un verso y lo convirtió en libertad. A veces creemos que la cárcel es solo para los culpables, pero muchos viven encadenados sin barrotes, al rechazo, al abandono, al dolor. La verdadera libertad se encuentra cuando decidimos ser parte del sufrimiento del otro, no por obligación, sino por amor. Dios no nos llama a observar desde lejos, sino a sentir desde dentro. Y si hay alguien que encarne esa verdad, es José, un hombre que conoció la traición, el encierro injusto y el abandono. Pero también fue testigo de cómo, aún en la oscuridad de una celda, Dios nunca lo soltó. Te contaré su historia. Un día, mientras caminaba bajo el sol ardiente del desierto, llevando pan y esperanza para sus hermanos en el campo, José no sabía que la traición lo estaba esperando con los brazos abiertos. Con el sudor en la frente y los sueños en el corazón, se acercó a ellos. Pero el destino, o mejor dicho, la envidia, le salió al paso. Lo tomaron sin piedad, lo golpearon como a un enemigo. Sus propios hermanos, su propia sangre. Lo despojaron del manto que su padre le había dado con amor
y lo arrojaron a un foso seco, oscuro y vacío. Allí, José, el soñador, el favorito, conoció el silencio del abandono. Querían matarlo, así de profundo era su odio. Pero en lugar de eso, lo vendieron como mercancía. Lo intercambiaron por monedas, como si el valor de su vida cupiera en unas manos sucias de codicia. El soñador fue encadenado, el preferido fue traicionado. Llevado a Egipto por una caravana de esclavistas, fue exhibido como si no tuviera alma. Pero aún allí, en tierra extranjera, en un mundo que no hablaba su lengua, ni conocía a su Dios, el Señor estaba con él. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Y aunque era un esclavo, José se comportó como un príncipe. Su integridad brillaba más que el oro. Su trabajo, su obediencia, su sabiduría, hacían que todo prosperara bajo sus manos. Potifar confiaba en él más que en sus propios criados. Pero cuando un hombre lleva la luz de Dios, no solo atrae bendición, también atrae oposición. La esposa de Potifar, cegada por el deseo, intentó seducirlo, día tras día. Pero José no cedió, no pecó, no traicionó, no cayó, y por rechazar el pecado, fue acusado como un criminal. Y entonces vino la prisión. No hubo juicio, no hubo defensa, solo cadenas, solo piedra, solo sombras. José fue arrojado a un calabozo, donde los días no tenían nombre y los sueños parecían morir. Pero escuchen esto, hermanos. Dios no se quedó fuera de la cárcel. Entró con él. La Biblia lo dice en Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Incluso allí, en la cueva del olvido, José siguió siendo fiel. No se llenó de odio. No dejó que la amargura lo consumiera. Sirvió, ayudó, escuchó, interpretó sueños de otros, mientras el suyo seguía en pausa. Aunque parecía olvidado por todos, Dios lo tenía en su agenda perfecta. Pasaron años, y un día, Faraón, el hombre más poderoso de la tierra, tuvo un sueño. Nadie pudo interpretarlo. Ningún sabio, ningún sacerdote. Hasta que alguien recordó a aquel joven preso, el hebreo que hablaba con Dios. Lo llamaron, lo bañaron, lo vistieron y lo llevaron ante el trono más alto del mundo. José interpretó el sueño, pero no se detuvo allí. Dio sabiduría, dio dirección, dio visión, y Faraón, maravillado, lo puso como gobernador de todo Egipto. De preso a príncipe, de olvidado a recordado, de rechazado a exaltado, porque el caso de José no comenzó en una cárcel, sino en un corazón lleno de sueños, y no terminó en un trono por casualidad, sino porque Dios nunca lo soltó. Hoy, quizás tú te sientes como José, olvidado, encerrado, acusado injustamente, rodeado de oscuridad. Pero escúchame bien, Dios no se ha olvidado de ti. Así como se acordó de José, también se acuerda de los que están presos hoy, no solo en cárceles de piedra, sino en prisiones del alma. Y si permaneces fiel, si no dejas de creer, Él también te sacará del foso y te pondrá en el lugar que preparó para ti. No se olviden de los presos, porque Dios nunca lo hace. Y a ti, que estás afuera, viviendo en libertad, no te olvides de tu hijo que cayó en una mala decisión. No te olvides de tu hermano que fue engañado por amistades falsas. No te olvides de tu padre, de tu primo, de tu amigo, que ahora, tras esos muros fríos, no necesita tanto un abogado como necesita tu oración, tu perdón y tu voz. Muchos están pagando lo que hicieron, sí, pero también están pagando el abandono de los suyos. Están vivos, pero se sienten muertos. Están respirando, pero no tienen esperanza. No reciben cartas, no reciben visitas, no reciben ni siquiera el recuerdo. Y tú que estás libre,
¿Cómo puedes mirar hacia otro lado mientras la sangre de tu sangre grita en silencio tras las rejas? Tal vez no puedas sacarlos, tal vez no tengas dinero, pero tienes algo más poderoso. Tienes tiempo para escribir, rodillas para orar, manos para levantar el teléfono y corazón para decir, no estás solo. Jesús no caminó solo con los santos. Él tocó al leproso, miró al ladrón, abrazó al pecador y murió por el culpable. Y Él no te dejó cuando tú estabas caído. Y no solo hablo de cárceles de concreto. Hay presos del alcohol, de la depresión, del odio, familiares tuyos que viven entre 4 paredes mentales. Presos de su pasado, de su trauma, de su culpa. También ellos necesitan que no los olvides. También ellos necesitan que intercedas por ellos, que los escuches, que los abraces sin juicio, porque el amor verdadero no es selectivo. El amor de Cristo cruzó puertas, cruzó juicios, cruzó cruces, y llegó hasta el corazón del ladrón en la última hora. Y ese amor vive en ti. Hoy puede ser la carta que le devuelva la fe a tu hijo, la llamada que le devuelva el alma a tu hermano, la oración que le abra la celda al alma de tu esposo. A ti que estás encerrado por tus errores. Quizás cometiste un delito. Tal vez decepcionaste a tu familia. Lo sabes, te pesa, te duele. Pero Jesús no vino a buscar justos. Vino a buscar a los que están perdidos. En la cruz, mientras moría por el mundo, dio palabras de esperanza a un ladrón colgado junto a él. Le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No importa cuán baja sea tu celda, Él baja más profundo para alcanzarte. No te condenes más de lo que ya estás. Pide perdón, pide ayuda, pide a Jesús. Él te limpia, te da una segunda oportunidad y puede hacer de ti un testimonio que transforme a otros. A ti que estás a punto de cometer un delito. La vida te ha golpeado, sientes rabia, injusticia y crees que nadie te entiende. Pero Dios sí. Detente, respira, clama. Porque un error te puede robar años, pero una oración puede devolverte la paz. Tú no naciste para robar, matar o destruir. Naciste para vivir, sanar y construir. Y en Cristo lo puedes lograr. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te unas a esta comunidad de fe y esperanza. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale like para que más personas reciban estas enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Gracias por ser parte de esta familia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo luz, verdad y propósito a través de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Te invito a que hagamos esta oración por aquellos que están presos, por los que han perdido su libertad física, pero aún pueden encontrar libertad en su alma, libertad en el perdón y en la gracia de Dios. Repite conmigo, Señor, Dios de amor y compasión infinita, hoy te presentamos a cada uno de tus hijos que se encuentra privado de la libertad. Tú conoces sus errores, sus historias, sus luchas, pero también conoces su corazón cansado, su arrepentimiento y su anhelo de una vida nueva. Llega hasta donde nadie más llega. Atraviesa muros, candados y rejas. Toca con tu misericordia esas almas que el mundo ha olvidado, pero que tú aún amas profundamente. Haz de cada celda un lugar de encuentro contigo. Haz que donde hay oscuridad, entre tu luz, que donde habita el dolor, florezca la esperanza, que donde hay culpa, se derrame tu perdón. Dales paz, en medio de su tormenta, fortaleza, para reconstruir su vida, y fe, para creer que aún hay propósito en su existencia. Renueva su mente, sana sus emociones, y abrázalos con tu amor incondicional. Y a nosotros, Señor, que estamos fuera, danos un corazón compasivo
para no juzgar, sino para interceder, para recordar, para escribir y para amar. Que nunca olvidemos que también nosotros fuimos alcanzados por tu gracia. En el nombre de Jesús, el que perdonó al ladrón en la cruz, el que nunca rechazó, al que venía con el corazón humillado. Oramos. Amén. Y recuerda que Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores, por los que estaban rotos, por los que nadie quiso, por los que la sociedad desechó. Y si Él no los olvida, tú y yo tampoco debemos olvidarlos.